¿Sabías que en Hollywood hay más de 2.600 estrellas? Así como lo oyes. Y no en el cielo solamente, no, mi amor, sino aquí, ven. Aquí en el piso, mi amor. Y es que sí, estamos hoy en el Paseo de la Fama. Y te voy a contar que para tú lograrte una estrellita de esta... Ay, Dios mío. Que para tú lograr una estrellita de estas, mi amor, no te creas que es así por así. Yo te voy a contar cuáles son los pasos, los requisitos. Y sobre todo, ¿quieres que te diga qué? ¿Cuánto vale? Ah, sí, mi amor, porque yo no sé si tú lo sabías, pero para ser parte del Paseo de la Fama también tienes que ser millonario. Ah, sí, ¿no me crees? Pues ahora te voy a contar por qué. Quédate. Mientras tanto, vamos a ver qué encuentro. Vamos a ver a quién vemos. Vamos a ver a quién encontramos por aquí, por las estrellas. Y después te voy a decir cuándo sale la mía. Vamos a ver, mira, aquí está Mariah Anderson. ¿Tú sabes quién es? Yo no. Bueno, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Ay, mira, me gusta. O sea, tiene como pintado como de cine. Tú sabes si es de cine. Entonces, si es de televisión, ve, Ralph Edwards. Entonces, sí, de que es de música, ¿no? Mariah Anderson, sí, porque tiene un disco pintado. ¿Ve? Televisión. No, Mariah Carey, Mariah Carey. ¿Quién? Ah, mira, Jennifer López. Mira, Jennifer López tiene una, pero de música, en la Estrella de la Fama, pero de música. ¿Qué será esto? De bronce, ¿no? Entonces, si te ven, todas están, ves que todas están limpias y están brillantes. Quédate ahí que te voy a explicar por qué todas están limpias y brillantes. Lo que dice que son de 2.500 estrellas en Hollywood, en la fama en el Paseo de Hollywood. El Paseo de la Fama de Hollywood, presentada en junio de 2013. O sea, te dije que habían 2.700, pues J-Lo fue la 2.500, la número 2.500. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Carmen Miranda. Bueno, esta por lo menos tiene el nombre de latina, no sé quién es, pero tú dime. Talía. Hay una sola Talía en todo eso, que o sea, no tiene ni apellido ni nada. Qué cosa, qué poco original. Si tú no lo sabes, Donald Trump tiene una estrella en el Paseo de la Fama, así como lo oyes, mi amor. Y es que sí, él es toda una celebridad. Maybe tú no lo sabes. Mira, Mariah Carey, obviamente, tiene ahí con su disquito de... Te decía que Donald Trump, mi amor, no solamente es una celebridad de polémicas y políticas, no. Además, mi amor, es de radio y televisión, de show, sí, él es showcaster. Bueno, estoy tratando de encontrar, ya encontramos ya dónde puede que esté la de Donald Trump, pero estoy buscando otras personitas felices que quiero, pero sí, pero no todos los latinos no conocen a Celia Cruz. Yo soy americana y no conozco la mayoría de los que están aquí. Entonces, estoy buscando la de Celia. No la encuentro, la de Donald Trump sí. Entonces, vamos a ver cuál es. Mira, esta es la entrada como de una hamburguesera, o sea, nada del otro mundo, pero mira cómo tiene, tú sabes, ¿no? La entrada ya con alfombras rojas y todo. Claro que sí, mi amor. Hollywood Vibes. Esta cadena de hamburguesas es la única que queda. Unieron como 3 actores. Creo que Julia Roberts, Bruce Willis y Sylvester Stallone. Y sacaron esta cadena de hamburguesas y quebró. Y creo que queda esta sola como mítica, como... Sí. Te cuento, mi amor, que este Paseo de la Fama fue fundado en 1960. Así como lo oyes. Esta idea surgió, mi amor, para hacer un homenaje a las grandes estrellas de Hollywood de la época, de ese momento. ¿Pero quién fue la idea? Tienes que quedarte porque claro que te lo voy a contar. Algo curiosito que nos vamos a encontrar en el Paseo de la Fama en estos últimos tiempos, gracias a Dios que está mejorando. Pero un momentico que dice aquí Anjelica Huston. Anjelica Huston es esta que está aquí abajo y dice que es Hollywood Walk of Fame 50 years de 1960 a 2010. Parece que a ella se lo pusieron en el aniversario número 50 del Paseo de la Fama. ¿Viste lo que te dije? Dice que no te miento. Es que se inauguró en 1960. Bueno, se inauguró, no sé, creo, se fundó en 1960. Esta también, todas estas la pusieron en el aniversario. Esta también. Esta, las que tienen pues el sellito. ¡Mira, Adam Sandler! Yo me tengo que tirar una foto aquí con Adam Sandler porque sí. Uy. Porque sí. Me tiré mi foto. Entonces, mi amor, aquella gente que venga allá con los pulovitos como verdes.
quiero que entiendas que no son policías, pero sí te van a estar cuidando durante tu paseíto por aquí por el Paseo de la Fama, pues es las que están manteniendo, pues como quien dice, este lugar un poco más safe. Entonces, ves, la basurita, recogiendo la basura, eso me gusta mucho, mi amor, porque de qué sirve tanta opulencia, tanto glamour y tanta cochinada como la que había, que yo no podía ya disfrutar un lugar pues tan emblemático. Entonces, vamos a ver por qué estoy llegando a donde estaba buscando. Y estoy tan feliz por eso. Así que vamos a ver. Vamos a ver, quédate aquí que te voy a contar ahora cómo hicieron toda esta gente para estar aquí. Y no solamente de que hoy día fueron famosos. Ay, claro, mi amor, pero eso no lo es todo. Porque si no, tú, querido TikToker, ¿por qué no estás aquí? Mira quién tenemos rápidamente. Mira quién tenemos aquí. Y dice así: Celia Cruz. ¡Azúcar! Quiero hasta limpiarlo. Mierda, está sucio. Ya me lo ensuciaron. Señor, el que estaba limpiando, ¿dónde está? Porque me limpió la estrella de Celia Cruz. Mientras tanto, yo me voy a tirar aquí una fotito. Ay, estoy más emocionada que una lombriz. Mira, tengo también que enseñarte allí, pues que sí hay food truck, no es tan... fuera del área de sí, no es algo como, tú sabes, como maybe tan emblemático como Los Ángeles, que es algo súper la comida callejera. Debe ser carísimo. Sí, no me fijé en los precios. Pero bueno, sí hay, lo que está es lejito del área, tú sabes, no, va a estar un poquito apartadito. Entonces, feliz y contenta que al final, no sé si lo viste, si lo escuché. Y si no, darle para atrás video porque íbamos a Celia Cruz, sí. Bueno, a su estrellita. Caballero, esto es importante, que yo siempre vi en las películas, pues que tú andabas por aquí en patín, en patineta, en bicicleta, pues ya en el área de la playa. Oh, ya. Pero ya, por lo menos aquí en esta área, no. Retira tu patineta, retira tus patines, mi amor, porque si no se rayan las estrellitas. Y ahí va otro punto importante de esta historia que te tengo que contar. Y es que sí, mi amor, el problema es que además de ese proceso engorroso para tú obtener una estrella en la fama, que te contaba que tienes que tener una nominación, esa nominación no te la va a hacer cualquier gente, ni un amiguito tuyo, ni un fan que tú le caigas muy bien, no, mi amor. Te lo va a hacer otro artista que ya también es súper que consagrado, tiene también ya su estrella aquí, Sí, ya tiene que tener su estrella aquí en el Paseo de la Fama. Tiene que ser reconocido y entonces esa persona te va a nominar, va a llenar un formulario, mira para esto, porque no es que yo lo digo de palabra, no. Tú vas a llenar una forma. Este fue el primer hombre que puso un pie en algo. Miller Harmston, Edwin en Agency. Neo, ya sí. Neo, Michael Collins. El 20 de julio del 69, Apolio 6. Ahí está, ¿verdad? O sea, ay, Dios mío, esta niña no fue a la escuela. Dale, véngame. Mira, no sé si ustedes lo saben, pero la X y un 1 después de una I después de la X es 10 más 1, 11. Por favor, no sé, ubíquense. ¿Qué analfabeta está? Sí, te dijo. Bueno, mi amor, después de habernos confundido con brasileños, por lo menos me vieron el paso, la silueta, las curvas de las brasileñas. Y aquí anda conmigo, que también está muy cacha, muy musculoso. Digo, se pasa todo el día ahí en las calles de Río, tú sabes, frente a la playa, ahí dándole. Entonces, nada, te estaba contando, mira, me dieron esto como una opción, tú sabes, para un paseíto, para un tour, para que vayas conociendo toda la cosa. Mira, una tienda como de vintage, está muy tocado todo, muy bonito. Mira, una tiendita de souvenirs. Todo bien chinito, tú sabes. Estos chinitos pagan la licencia un poco más cara. Bueno, déjame terminarte de contar la historia de cómo tú lograr tu estrellita aquí, mi amor. Después que ese amiguito tuyo ya logró la de él aquí, tiene que firmar, o sea, llenar una forma, un formulario donde en ese formulario te va a estar nominando a ti y se va a pasar entonces pues a la comisión del club. Porque que no lo creas, esto es un club, ¿ok? ¿Y por qué digo club? Porque además de clubes, es porque no es gratis. No, mi amor. Y ahí es donde va la parte que te contaba, que para tener un paseo aquí, o sea, una estrella aquí en el Paseo de la Fama, pues tienes que ser millonario. Ahora te explico por qué. Quédate aquí. ¡Yeah! No lo puedo creer. El otro,
Sí, coge ahí que quiero llorar. Dios mío, miren a ver si ustedes pueden ver allá a lo lejos. Bueno, señores, y tú sabes que Estados Unidos, como siempre, en la cabeza de la vanguardia con la libreta. Pues aquí tenemos, mi amor, California, un estado pues bastante liberal. Y claro que sí, ¿cómo que no? Va a tener pues esta tiendita que se ve, déjame ver cuál es exactamente. Señalarla, es esta. Al lado, esa, exacto, bajo la matica que dice Grand View ahí. Pues nada, eso es una tiendita de cannabis, porque aquí también es legal, es el cannabis, pues el recreacional, tú sabes, puedes consumirlo recreacional sin ningún tipo de problema para que vivas tu hype a full. Y entonces te voy a contar otra vez, se siente el olor, la gente pasa. Entonces estaba contando porque me pasé 2 horas hablando, mi amor, y al final no estaba grabando. Qué bonito, qué bonito. Requisitos principales para tú mantener, o sea, obtener. Voy número 1, mantener una estrellita aquí, pues es tener bastante dinero. Claro que sí. Y es que después de tú pasar pues todo el proceso de ver si te dan la estrella o no, además de ser un artista consagrado con mínimamente 5 años de carrera artística, ser reconocido, tener, ¿sabes? Haber sido reconocido. Premiaciones, cualquier cosa, haber sido reconocido. Que alguien te recomiende, se firme, se llena como un formulario con la recomendación que se hace y entonces pasas pues por un jurado que ellos van a decidir. Entonces si se te da, pues me pinga esta. Siempre hay loco, ¿ya viste? No. Siempre monga que eso. Ay, repinga, que me cae la gente loca. Que un equipo te reconozca y decida que sí te van a dar la estrella, porque esto es un club privado, pues entonces como club privado al fin vas a tener que pagar unos $50,000 solamente para la construcción de la estrella y el mantenimiento. La construcción pues es de bronce, todas las esquinas es de bronce, tu nombre va a estar tallado en bronce. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que eres? Si eres de arte, de radio, de televisión, pues se va a poner ahí como sabe de lo que eres. Pero es importante, además de toda la carrera y de toda la cosa, es muy importante, mi amor, el dinerito, porque si no puede pasar esto, que tu estrellita se quede vacía, mi amor, claro que sí. Y es que además de esos $50,000 que tú tienes que pagar esa vez, y es por eso que decía de que hay que ser millonario, es porque cada año tienes que entonces pagar $30,000 pues para el mantenimiento de estas estrellas, ¿no? El mantenimiento es que se mantenga ahí, o sea, que la limpien, si pasa alguien en su patineta y la raya, pues ellos te la van a pulir otra vez, pero cada año. Entonces hay mucha gente que no sé, fue el papel del momento y después se quedó sin los $30,000 y pues ahí quedó. Pero también tengo otra curiosidad que te voy a contar ahora. Mientras tanto, quiero enseñarte algo que no puede faltar de aquí, de Los Ángeles, mi amor, y es, mira, un sex shop. Claro que sí. Enfrente, pues estaba el cannabis shop. Está por allá, una de esas matas. Y entonces aquí está el sex shop, mi amor. Pues tienes la diversión garantizada a full. Dice, usa la otra puerta, pero aquí vamos a ver qué es lo que vende. No, aquella es la entrada. Aquí dice, usa la otra entrada. Entonces vamos a ver qué es lo que venden, porque aquí, allí está la entrada. Ahora vamos a ver allí qué tienen. Pero vamos a ver que aquí están las muchachitas afuera. Las muchachas de seda. Mira, esa es la ropita. Pues me imagino que hay también bastante club nocturno, tú sabes, para tú ir y refrescarte. Pero no sé, artistas afín, me imagino que la imaginación vaya un poco más allá y entonces necesiten llevar su imaginación más allá, pues para lograr una noche más picantona. No es como tú y como yo, que como quiera, descascárate aquí mismo, ya estamos calientes. Ellos necesitan pues este tipo de, no sé, para una noche diferente, muy sexy, muy cool. Y no vamos a entrar porque normalmente allá adentro no se puede filmar. De hecho, yo les estuve grabando cuando hicimos de la serie de videos de los Club Swinger, que aquí también vamos a estar yendo, claro que sí. Y te voy a estar dejando también por aquí por los comentarios, para que pases allí y veas ese videito. Entramos a una tienda y no sé qué pasó, que en el, ¿sabes? Me puse a filmar la ropa interior y tenían como unos stickers o algo las ropas que, ¿sabes qué? Cada vez que la cámara lo enfocaba me quitaba la grabación. Mi amor, aquí la tecnología está full. Esto es lo más grande de la vida. Entonces, bueno, nada, ahora seguimos caminando a ver si por fin encontramos la estrella de Donald Trump, porque está bien curioso y lejos de donde estamos, pero es que creo que aquella área vale la pena ir y filmarla.
Entonces, parte de lo curioso de Donald Trump, mira qué bonito está aquello, es como una cantina. Se llama, LA Tattoo, mi amor. Mira, entonces sí, es que estamos en enero, estamos a 7 de enero solamente, entonces pues todavía están todas las decoraciones de Christmas, qué bonito todo. Mira, tatú, viste, ya te compraste tu lencería ahí, súper chula, ahora ven y métete tu tatú para que estés, tú sabes, a full de sexy. Y también, bueno, mira estas joyerías, qué bonita. Mira esos anillos con mariposa, quiero un anillo de mariposa. Mira, está bonito todo. Pero sí, eso es fantasía. Bueno, dice 14, 18 y 21 quilates gold jewelry. Bueno, jewelry, todo. Ay, pues seguimos en búsqueda entonces de la casillita de Donald Trump, que yo estuve mirando y ya no está, pero en el momento que le pusieron la estrellita, le pusieron alrededor de la estrella un murito. Le construyeron un murito alrededor de la estrella. Tú sabes que Donald Trump pues es el de la idea principal y original de este muro para proteger pues esta gran nación. Y entonces pues no sé, a modo de burla o de reconocimiento, yo no sé lo que sea, le construyeron un murito de cemento. O sea, ya todas estas pensé que le iban a poner algo de plástico, algo de kitipón. No, le construyeron un murito de cemento. Entonces no sé si lo quitaron, por qué lo quitaron. Vamos a ver si todavía está. Para eso tienes que quedarte aquí, vamos a ver. Una tienda, espérate, de Drag Queen. ¡Ah! All This in Hollywood. Dice que es la tienda más vieja de Hollywood, mi amor. Es la tienda más vieja donde puedes encontrar pues todos estos, no sé, todo lo que puedas necesitar pues para vestirte como un drag queen de toda la vida. Beautiful, bello y hermoso, mi amor. Mira, el glamour aquí está, tú sabes, los pelos de punta para arriba. Mira, esta peluca es de brillito. O sea, si eso no es un drag queen con glamour, no sé qué será lo otro. ¿Dónde está? No, mira aquella dorada. No más. Mira, dice que es la más vieja, de 1960. Bueno, todo muy bonito. Puede que no sea drag queen. Y yo estoy sí, es drag queen. Mira la banderita. Yo diciendo, bueno, a lo mejor es peluca de hombre. Y entonces, exacto, sí, mira, aquella era la tienda más vieja de Hollywood, donde van a vender, tú sabes, pelucas, cosas de verdad bastante como, no sé, súper antiqui, súper freaky. Y entonces, pues de este lado, la modernidad en persona. Y es para ti, querido Mickey, que te gusta tanto los animes. Mira, puedes tener todo tu Funko, mi amor, mira. ¿Cómo es que se llama ese de la galaxia, la guerra de las galaxias? Mira, Yoda. Mira, Yoda. Oye, y es tan grande. Mira mi mano, lo voy a poner para que veas que es tan grande los Funko. Son mucho más grandes que una mano. Están bien lindos. Mira, desde Rey León. Ay, me voy a mandar a hacer mi propio Funko aquí. Puede. Sí. Porque te va a salir como yo bien obvio. Eso uno no se parecía. Bueno, mira aquí tus maletas. Pues si ya, ya viste que no das para esto, que ya terminaste, coges tus cheles y piérdete. Aquí tienes, para que no tengas justificación, es que ya no tengo maleta, ya mucho tiempo aquí. No, mi hermano. Aquí ya tienes tus maletas, tienes tus cosas. Billy John Waters. Ay, ahora tengo una duda. Y voy a investigar, maybe te lo deje por ahí si encuentro la respuesta. Y si tú la sabes, también me la puedes dejar. ¿Qué pasa con el que se muere? Con el artista, con la estrella que se muere. O sea, ¿quién se queda a cargo de estar pagando entonces esa membresía? ¿Deja como un automático? ¿Y cuando se vacía? Estaba arriba donde yo me tiré la foto. Ajá. Fue actor, estrella de cine y después fue presidente muchos años de Estados Unidos. Ajá. Y él ya está muerto hace muchos años y la estrella se mantiene. Sí, sí. Entonces, bueno, de eso sí me he dado cuenta. No sé, pero de eso sí me he dado cuenta que pues mantienen a muchísimos después de muertos. Bueno, Celia Cruz estaba y está muerta hace muchísimo tiempo. Pero esa es mi pregunta. ¿Quién mantiene eso? O sea, si es su familia, si es alguien que se quedó, ¿sabes? No sé, pero bueno, lo que sea, está bien bonito que lo mantengan. Yo, muchísimas gracias a la persona, el encargado, el culpable de que Celia Cruz mantenga su estrella ahí. De verdad que sí, porque, bueno, mira, una tienda de supplies, de cosas usadas, o sea, necesitas y tienes un papel y te tienes que presentar como
soldado marín de Corea, pues aquí puede que te lo encuentres. Vamos a ver qué nos podemos encontrar por aquí afuera. Todo es como todo obviamente usado de segunda mano, pero no está muy barato. Por ahí vemos un chaleco como donde se cargan, tú sabes, las balas. Los chalecos, eso para la guerra, se lo ponen y meten las balas, todas las cosas. Mira, una navaja suiza. Esa es una navaja suiza, mira, gigante, qué chulo. Bueno, vamos a ver si se puede filmar aquí. Yo no sé si se puede filmar. Oh my God. My God. Un ejemplo, mira, como tú lo compras, dice, mira, este se fue usado en la película tal, Ajá. por tal, tú lo compras. Oh. ¿Qué digo? Por ejemplo, esta medalla se usó en tal lugar. Ok. Hay cosas importantes y cosas que son boberías. Ok, pero mira, mira, aquí te están diciendo la que Common Pilot, pero ya no tiene. Como cosas que se usaron en las películas, entonces te lo venden explicándote dónde se usó. Ok, máquina de escribir, qué vieja. Ay, qué bonito. Esto se usó en Adventure Factory, esta ropita. Y pues sí. ¿Sabías que había una tienda donde puedes comprar en precios rebajados toda la ropita usada? O sea, la ropita digo en estos momentos porque es ropa de un niño, pero también grande, usada en películas. En películas aquí en Hollywood, después de usadas, pues las puedes comprar, claro que sí. Mira, este por ejemplo, este trajecito que vemos aquí es como un traje de SWAT, ¿no? De niño chiquitito, mira, tiene todos sus aditamentos, todas sus cositas. Y entonces, pues aquí te va diciendo la talla y dónde se usó Adventure Factory. Ay, me encanta. Mucha gente pues son amantes de este tipo de cosas. Esto está súper viejo, cantimploras viejas, mira. Mira esta cantimplora viejísima. Déjame ver, uy, no sé ni cómo se abre, fíjate. No sé cómo se abre ni cómo decir, pero bueno. Aquí tienes como el nombre. Dice Niku, no sé. Ay, Dios mío, mira para qué. Oye, eso está ahí bien, ¿eh? ¡Qué miedos! También es una tienda que puede servir para muchísima gente que le guste este tipo de ropa, este tipo de vibe, de no sé, de gente que se quedaron con ganas de ir a la guerra, se quedaron medio loquitos de la guerra, no sé, pobrecitos. No pudimos. Bueno, Jeff vino así vestido y todo, parece que esa es su ropita de día a día. ¿Viste? Algo curioso, mi amor, no todo puede ser glamúrico. Mira, a este pobrecito le faltan los dedos. Al soldado caído se le tumbaron los dedos. Pobre soldado. Bueno, ¿te duele? Dice que sí, de la cara. ¡Ay! Vamos a ver de este lado, claro que aquí afuera te ponen, tú sabes, mira, un semáforo usado, dice, "The supply, sergeant". Dice que son supply para, ¿sabes? Como sargento, ¿no? Claro que sí. Aquí tú vienes y busca lo que necesitas. Mira esto, qué grande. Mira él en su moto. Mira, papi, igual que tu moto. Que como mantienen, como pintan, tú sabes, los teléfonos viejos, las cosas viejas. No sé si esto es algo habitual en Los Ángeles, que siempre se están tratando de restaurar, de mantener todo pues muy bien, muy bonito, muy turístico. O si no, o si es algo de que está pasando ahora, que alguien está tomando conciencia para mejorar toda la situación. No sé. Yo por lo pronto tengo el pelo ya erizado. No sé si tú has visto esto antes, pero te voy a decir qué cosa es. Y es que ¿sabías que aquí justamente en el Paseo de la Fama hay un lugar donde te pueden hacer tu chaqueta personalizada? Así mismo es. Aquí vienen pues los artistas más famosos de la industria a personalizar pues su ropa. Claro que sí, te pueden personalizar tu chaqueta, una gorra, tus zapatos, todo. Y ¿ves? Holy boo, mi amor. ¿Viste cómo hay de todo? Tú. Mira, venden ahí también una estatuilla de Grammy chiquitito.
Digo de Oscar, perdón, de Oscar. El souvenir que quiero es Oscar, que es amiguito mío. Yo lo conozco, él iba a mi casa a buscar sancocho. Quiero un Oscar. Se lo quiere ahora cuando has visto los demás. I can balance the flower. O sea, viste, eso es algo que vas a tener muchísimo aquí, pues hay bastantes tours. Aquí están, mira, como los, déjame ponerme de este lado para que los veas, ¿cuáles? Como estos open buses. Este es diferente, este es de otra compañía, este dice Open Bus y este es de Hollywood en Beverly Hills Tour. Te van a dar pues tour y yo creo que es bastante recomendado porque te voy a decir que no está caro. O sea, en Seattle que hay muchísimo menos que ver, y perdón Seattle, que hay muchísimo menos que ver, pues no sé, te vale un tour de este tipo de $70 en adelante por persona. Y en serio muchísimo menos que ver. Entonces estos pues te dan recorridos bastante buenos, no sé, los tours no me pagan porque si te das cuenta lo estoy haciendo yo, ni siquiera ellos me han llevado. Pero sí veo que es una buena opción porque dice el 30 por persona. Aquí dice 40, bueno, adultos 60, pero mentira, es porque ellos te lo dan ahí, te dicen tenemos un especial que es solamente el día de hoy, ahora mismo, 30 por persona, ese es el verdadero precio. Pero bueno, igual, vaya, aunque sea 60 igual está bueno, pero 30 está bien, en serio, porque te enseñan bastantes lugares y no sé, esto es un lugar donde uno sueña, déjame caminar delante para que se vean, ay, qué bonito, mira, Wax Museum, ¿quieres entrar a aquel museo? No sé, no sabes tampoco de qué es, ni yo tampoco. Parece más mall que Sí. Hollywood, un teatro. With the stars. Ahí hay un museo, pero verdad que no parece museo. Ah, es que ese es el de cera. Walk. No, Dios mío, teca, señores. Cuando, ay, despílate. Es cera. El walk de desfilar es de cera. Ay, descubrimos algo nuevo. ¡Qué frío! ¿Vamos a ir al Museo de Cera? ¿Quieres entrar? ¿No? Es que ya fuimos al de San Francisco. O sea, ahí maybe va a estar Fidel Castro, que me va a dar ganas de meterle una galleta. Va a estar Obama, que las ganas están similares. Entonces, como que... Vamos a ver si encuentro a Donald Trump, que es mi primo. Llegamos aquí al Paseo de la Fama. Llegamos ya. Aquí todo es algo. Get ticket here. ¿Eso para qué? ¡Mira! Ah, porque eso también es de cera. Mira que como mueve la cabeza, grandote. El más grande del mundo, como mueve la cabeza. ¡Qué miedo! ¿Y por qué te dice que es el más grande del mundo? Ese es el hombre más grande del mundo. Oh, cierto. Mira. ¿Se murió? Entonces, este también es museo de cera. Sí, mira, ves, hay gente ahí en grande. Mira, ese que te gusta. Bueno, no sé si... No, yo creo que no es de cera, pero... Eat or not. ¿Ves? ¿Viste? Las cosas que te vas a encontrar aquí. Y lo que más me gusta es que es sin copyright, mi amor. Espero que sea de él. Al menos que si vino hasta aquí, que cante sus propias canciones. Procedemos a tocarla de eso, a ver si usamos algún día. Y echamos un bailado mientras. Allá vimos una iglesia que no la grabé, o creo que sí la grabamos, después te voy a contar, o puede que este audio lo ponga detrás. Hay una iglesia, mi amor, iglesia de cienciología. Y llegó la hora de cruzar, Cairo, tengan miedo que es algo que he notado aquí. Y es que, en serio, aquí como que es una locura el tráfico. ¿Para qué les digo? Es una locura el tráfico. Manejan bastante agresivo y es una locura, todo una locura. Pero mira, una tienda de souvenirs, ¿qué? Vamos a cruzar. Mira, doy tiempo. No cruzas en 14. Bueno, hay que esperar a la otra vuelta. En 15 minutos vuelven a poner la de persona. We're fine, thank you. Ah, ok, thank you. Oh, que lo mismo, pero que es abierto. Un tour. Yeah, we don't have a time actually for that. Thank you, sir. Thank you. Déjame botar esto porque... Sí, me siguen dando. Es que te ofrecen muchísimos tours y entonces son como abiertos. Eso me gusta muchísimo, en serio. O sea, ay, está todo bonito, hay mucho que ver. Y yo creo que lo más recomendable, o sea, yo vine a otra cosa, yo vine por trabajo. Ustedes ya van sabiendo, si no van sabiendo tienen que seguirme por ahí por mis videos porque yo estoy haciendo un vlog de lo que vine a hacer en realidad en Los Ángeles. Pero para ti, que pretendes venir de vacaciones o lo que sea,
sí, yo creo que es bastante recomendable los tours, mi amor, porque ellos son los que saben de lo que tienes que ver. Maybe saben más que tú, a lo mejor tú vienes específicamente a ver algo específico, pero ellos sí saben lo que tú quieres ver sin ni tú mismo saberlo. Entonces creo que es bastante bueno. Entonces, viste, es una locura aquí cruzar la calle. Es una locura cruzar la calle. Mira qué bonito para allá, todo se ve. Ay, me encanta. Pero allá también hay estrellas. Ah, sí, es del lado allá también. Ay, Dios mío. Pues ves que hay bastante. Y sabes tú, oye, eso está peligroso ahí. Hay un clase bache y la gente, ahí los carros cruzan a una velocidad. Eso está peligroso. Cualquier bache de esos, brincas mucho y caes en el de al lado. Mira, graba que el dinosaurio tiene barba. Parece un perro. Un perro viejo, sucio, en vez de un dinosaurio. Ya, todavía. Estamos aquí en la punta para cruzar. Estamos en la punta para cruzar, mi amor. Y es que por fin encontramos al cuadradito que estoy buscando, a la estrellita que estoy buscando. Ya no me acuerdo ni qué figuras geométricas ando ya. Oye, y tú sabes, hablando de las estrellas, tú sabes que hay gente que le dan su estrella y ni siquiera la aceptan. O sea, mira, yo te conté todo el proceso engorroso y difícil para conseguir una. Pero, o sea, lo peor, y es que, en serio, ¿sabías tú que hay gente que le dan una estrella en el Paseo de la Fama y ni siquiera la cogen, ni siquiera la reciben, ni siquiera van a buscarla y dicen, no, mi dinerito me lo das en otra cosa? Pero no en eso, o no sé, sí, o no sé, no sé porque tengo que revisar, pero sí sé de gente que no cogen la estrella. Y entonces ahora también lo que tengo que asegurarme es si estas estrellas que hay vacías son de gente que no cogieron su estrellita, o si, tú sabes, o si es que la perdieron. Porque no creo que alguien que no la coja se la vayan a poner ahí una estrella, ¿para qué? Pero bueno, mira este es de teatro. Jen y Mike Rooney. ¿Viste? Ese es de teatro, güey. Entonces, we are close. Estamos cerca de Donald Trump, que es el que vinimos a ver por aquí. Esta área ya está más vedeta. Ya esta área está más movida. Esta área es más Los Ángeles. Mira para allá. Ya esta es más Los Ángeles para acá. ¿Ves? Esta parte, tú sabes, se parece bastante a un poquito a la parte de Las Vegas. Porque, claro, o sea, normal, lugar turístico, yo creo que es bastante normal, ¿no? Pero bueno, y aquí estamos ya en búsqueda de Donald Trump. ¿Dónde? ¿Quién es Sean Diddy? ¡Oh! Sean Diddy comes. ¿Viste? Que hasta Diddy tiene que una estrella. Normalmente. Vamos a ver a quién más nos encontramos aquí. Mira Pink. Mira las rocas. Vamos a ver. Mira Jackie Chan. Bueno, Jackie Chan lo vimos ayer. Lo llevé a un monumento. ¿Ese era Jackie Chan o Bruce Lee? Ah, no, que era Bruce Lee. Oh my God. Bueno, es un chinito igual. Ay, Dios mío. Menos mal que los asiáticos no ven mis videos. Ay, Dios mío. Si no me botan. Coach Carter, the movie. That's my film. Where are you from, brother? From Cuba. Sí. Mírala aquí, Donald Trump. Deja que ella salga. We don't have cash. Dale, devuélvele eso. Y con mala forma que comen. Deja que termine ella aquí con su Donald Trump y tírame una foto. Fue muy gracioso porque, hey, ¿dónde eres? No sé qué más. ¿Y de qué era la tarjeta que te regaló? ¿De su película? Ah, o sea, se hace una película y para dar la tarjeta tienes que pagarlo, ¿sí no? Tenía un código para... Ya, terminaste ahí de abrazar a Donald Trump. Vamos yo ahora. Pues aquí, mi amor, no solamente. Ay, mira, Keanu Reeves. El problema es que yo por todo el mundo no me siento en el piso. Yo los grabo, digo, mira Keanu. Pero no va a sentarse y todo eso, se lo hago en Celia, en
¿entiendes? Y Donald Trump también lo hago por ti, mi amor, pero el problema es que estamos en Califa, tú sabes. Y entonces aquí los artistas como que te quieren mucho de frente, Donald, tú lo sabes. Sí. Donita, tú sabes que ellos te quieren mucho de frente, pero después, falta que tengan una oportunidad, van a decir no. Mejor es que nos dé libertad, tú sabes, para andar en cuerito por ahí, feliz y contento. Tú no eres de ese clan, Donald. Así que bueno. Mira, Ferrari aquí tienes, dice que... Ay, mira, Ferrari chiquitito, qué cómico, mira, tú, Tesla grande y el Chevy. Tesla grande y Ferrari chiquitito. O sea, Tesla grande y Tesla chiquitito. Y Ferrari grande y Ferrari chiquitico, exótico car tour. Entonces, $89 vale por hacer un tour en un carro exótico. 129 si vas manejando el Ferrari y 89 si vas al lado. Ok, buena inversión. Vamos a ver con el food truck. Dice que con el food truck dice que empieza a $27 la hora, más service fee, 2 guests mínimo. Y si lo quieres manejar solamente son $139 por 20 minutos. No sé, pero creo que da más resultado y rentar normal un carro, tú sabes. Ay, me cayó otra vez. Creo que es más, tú sabes, ir y rentar un carro normal. Que al final hasta te puedes rentar un Cybertruck y no tan caro, o maybe, no sé, pero aunque sea el día entero, o sea, no media hora, 20 minutos, tú sabes. Oye, y últimos datos que te voy a dar sobre pues las estrellas estas del Paseo de la Fama, y es que muchísimas han sido vandalizadas, así como la escuchas, te la roban, las vandalizan. ¿Cómo se la van a robar? Yo no sé, yo no entiendo cómo, mi amor, pero si se roban eso, se lo quitan. Ay, así como no oyes más. Muchas otras que no sé si lo sabes, pero también puedes perder tu estrellita. Sí, te la pueden quitar. También lleva un proceso, pero sí la puedes perder porque dejas de tener, tú sabes, honor de tenerla. Puedes, por ponerte un ejemplo claro y en lenguaje simple, meterte en polémicas, mi amor. Tanto que le gusta a los artistas para tener sonido, dar en polémica, pues eso puede ocasionar perder la estrellita. ¡Ah! Así que dime que esto tú lo sabías, mentiroso. Así que bueno, ahora cuando vengas a Hollywood, lo veas por las películas, te vas a acordar de todo esto que te conté y ya vas a verlo todo diferente y vas a entender que esas estrellitas pues simplemente no es que son nada, ¿eh? Así que si este video te gustó, obviamente tienes que dejarme 1000 likes. Déjame en los comentarios qué te pareció más curioso de todo, no sé, a dónde quieres que te lleve. Y también decirte que en Miami hay un paseo así de la fama como este. Cuéntame si quieres que te haga un videito de ese, porque también fui. Así que qué bonito, chaito, pescadito.